Eres una empresa a la que le llegó una invitación de la Tesorería de la Ciudad de México, indicando que tienes diferencias en el impuesto sobre nóminas por los últimos 5 años. Entonces quédate, que este video te interesa. En las últimas semanas, han estado llegando de manera masiva cartas invitación emitidas por la Tesorería de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, donde señala supuestas obligaciones omitidas en materia del impuesto sobre nóminas. Como podemos ver, en la primera parte, el documento contiene un número de expediente, un número de control, la razón social o nombre del contribuyente, su domicilio fiscal registrado en la Tesorería y una serie de fundamentos legales. En la segunda parte del documento, se señala que se han detectado inconsistencias en el correcto cumplimiento de obligaciones en materia del impuesto sobre nóminas, y desglosa de enero a diciembre y del 2018 a lo que va del 2023 datos sobre trabajadores identificados, impuesto estimado a cargo, actualizaciones y recargos y una cantidad total por cada uno de los meses. En la última parte del documento, existe una línea de captura, con importe a pagar y fecha de vencimiento. No obstante lo anterior, el documento indica que en caso de que se venza la línea de captura, se puede solicitar una nueva con el código QR de la carta si es que el contribuyente está de acuerdo con el monto, o en su caso presentar las declaraciones y pagos por los periodos correspondientes. ¿Cuál es el origen de estas cartas invitación? Recordemos que existe un convenio de colaboración para el intercambio de la información en materia fiscal y administrativa entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Gobierno de la Ciudad de México. En este sentido, al momento de leer el código QR, te redireccionará a una página donde se muestran algunos apartados, entre ellos el que se refiere al detalle del cálculo. Tal como se puede ver, hace referencia a un importe presuntivo, considerando el número de trabajadores en el IMSS y la base del IMSS. Dicho importe presuntivo se obtiene de dividir el porcentaje del seguro de guarderías de la EMA del IMSS que corresponde al 1% entre el monto pagado por este seguro y por tanto el monto omitido será la diferencia entre el importe presuntivo y los pagos realizados. Es importante considerar que la base gravada para determinar el monto de cuotas al IMSS que se establece en el artículo 27 de la Ley del Seguro Social, no es homóloga a la base gravada para determinar el monto de impuesto local de nóminas de la Ciudad de México, que se establece en el artículo 156 del Código Fiscal de la Ciudad de México. Es evidente que en todos los casos habrá una diferencia, debido a que por un lado, se consideran los datos de la EMA del IMSS, que es tan solo una propuesta de pago, que los patrones podrán ajustar al momento de calcular el pago de las cuotas al IMSS. Por otro lado, existen conceptos como los pagos a miembros de consejo, que son grabados para el impuesto local de nóminas y que en la práctica son conceptos que se asimilan a salarios, y que por tanto, no juegan para una base de cotización en el IMSS. Por último, en la mecánica que establece la Ley del Seguro Social, se establecen variables bimestrales que modificarán el salario base de cotización, que no es una mecánica establecida para el impuesto local de nóminas de la Ciudad de México. Como es evidente, las diferencias antes explicadas en la mecánica de determinación de cuotas al IMSS versus el impuesto local de nóminas de la Ciudad de México, así como otras tantas más, generan que en prácticamente todos los casos se determinen supuestas inconsistencias. En caso de que consideres conveniente, presentar escrito libre, para atender la carta invitación, indicando solamente que tus pagos son correctos y adjuntando copia de los mismos. A continuación te mostramos una respuesta emitida por la Tesorería. Como se puede observar en la primera parte de la respuesta, se sigue haciendo énfasis en lo que indicó la carta invitación, respecto a que se han detectado inconsistencias en el correcto cumplimiento del impuesto sobre nóminas. Asimismo, se le hace una recomendación al contribuyente. En la segunda parte de la respuesta, se recomienda proporcionar de manera física, en original y copia, la identificación e instrumento notarial del representante legal, constancia de situación fiscal del SAT, papel de trabajo detallando los trabajadores declarados y considerados en la base del impuesto con el detalle de los conceptos de remuneración, y adjuntando la documentación comprobatoria, así como el papel de trabajo de la conciliación de las diferencias entre lo declarado ante el IMSS con lo declarado en la Ciudad de México, y por último entregar las EMAs del IMSS. Es importante hacer notar que esta respuesta se emitió sin el nombre, cargo y firma de algún funcionario. Derivado de lo anterior, te proporcionamos 5 aspectos que debes considerar si fuiste de los contribuyentes que recibió esta carta invitación del Gobierno de la Ciudad de México por supuestas inconsistencias en el pago del impuesto local de nóminas. 1. No existe
ninguna obligación por la cual los contribuyentes deban contestar. Sin embargo, hay que considerar el apercibimiento de que en caso de no atender el documento, la autoridad local podría ejercer sus facultades de comprobación. Sin embargo, también debes considerar que con esta carta o sin ella, la autoridad de igual manera en todo momento puede ejercer sus facultades de fiscalización. 2. Es importante que antes de tomar cualquier decisión, realices una revisión al interior de tu empresa, para corroborar el correcto cumplimiento en el pago del impuesto local de nóminas de la Ciudad de México, con toda la documentación que lo pueda soportar ante cualquier revisión. 3. No estás obligado a pagar el monto determinado de forma presuntiva y que viene acompañado de una línea de captura. 4. Si decides presentar tu aclaración, es importante que consideres la entrega de los documentos solicitados en la respuesta de la autoridad que te presentamos de manera previa. 5. Es recomendable que cuentes con el acompañamiento de tu asesor de confianza, para evitar entregar información que pueda traer consigo problemas más adelante.